Hola chicos, como hemos visto al inicio de la asignatura, hemos trabajado un poco sobre una introducción al control automático, hemos trabajado los modelos matemáticos según la necesidad que tenemos y ahora vamos a introducir un poco a las funciones de transferencia de lazo abierto. Entonces, para introducir el concepto con un ejercicio o un desarrollo de algún problema cotidiano, vamos a trabajar con este termómetro de inmersión. Este va a ser un termómetro de inmersión. Que prácticamente está inmerso en un fluido que acá señalado dice que X va a ser la temperatura del fluido, donde yo la voy a asignar como TF, como temperatura del fluido, y vemos que el termómetro como fluido de trabajo tiene mercurio. Sabemos ya que estos termómetros, por la alta toxicidad del mercurio, han sido cambiados también por termómetros de alcohol, ¿verdad? Y vamos a ver que la lectura del termómetro en grados Celsius o en centígrados, etcétera, la van a llamar aquí Y, donde yo la voy a llamar T medida, donde va a ser la T de medición. Vamos a observar como suposición que tenemos podríamos decir, tres resistencias a la transferencia de calor, donde podemos observar este perfil, donde tanto la pared del vidrio como el líquido que está dentro del termómetro, que sería el mercurio, son resistencias despreciables. Resistencias despreciables a la transferencia de calor. Es decir, en comparación al coeficiente de transferencia de calor que tenemos del fluido externo, que sí nos está generando un perfil de temperaturas, como lo vemos acá, que nos está generando un perfil, las otras dos resistencias se mantienen casi constantes, haciendo de que ellas sean despreciables para esto. Si nosotros cogiéramos estas tres resistencias como unas resistencias en serie y sacáramos nuestro coeficiente de transferencia de calor global, nosotros vamos a ver que este va a ser aproximadamente igual al coeficiente de transferencia de calor individual externo. Ahora, ya sabemos por nuestra clase de operaciones 1, transferencia de calor, que los coeficientes de transferencia de calor individual, dependiendo del fenómeno de transporte o el fenómeno de transferencia de energía, tiene cada uno su ecuación para su estimación. Podemos ser que haya convección natural, convección forzada, que haya convección con radiación combinada, etc. Entonces, esto lo voy a dejar como ya visto en otro curso anterior. Entonces, teniendo estas suposiciones y el trabajo de este termómetro de inmersión, pasamos primero, antes de desarrollar la función de transferencia, necesitamos desarrollar nuestro modelo matemático. Y como modelo matemático, el fenómeno de transporte que vamos a identificar acá es un fenómeno de transporte de transferencia de energía. Y como sé que solo va a ser la variable en función del tiempo, es decir, las temperaturas medidas y la temperatura del fluido van a ser dinámicas o funciones del tiempo, entonces voy a usar la técnica de diferencias finitas para generar mi modelo matemático. Entonces voy a empezar realizando, esquematizando el balance de energía, donde voy a tener energía acumulada, que esto va a ser igual a energía de entrada por flujo menos la energía de salida por flujo también
Vamos a desplazarnos un poco hacia la derecha, más la tasa de energía ganada, menos la tasa de energía perdida. Ahora vamos a simplificar nuestro balance. Como vemos acá, la transferencia de calor se genera por una tasa de transferencia de energía y viendo el perfil vamos a ver que la temperatura del fluido, que es la TF, es mayor que la temperatura medida en esta respuesta dinámica. Por lo tanto vamos a ver este tipo de perfil y vamos a saber de que el mercurio, si todo esto lo volvemos nuestro sistema, el mercurio está ganando energía. Por lo tanto, la pérdida de energía se vuelve cero y vamos a ver que el mercurio y el fluido no se intercambian masa, es decir, ni el fluido está entrando como flujo al termómetro, ni el mercurio está saliendo de él. Por lo tanto, la energía por flujo de entrada y la energía por flujo de salida se vuelven cero, dejándonos energía acumulada, donde vamos a tener la diferencial de energía con respecto al tiempo va a ser igual a la tasa de energía ganada. Y esa tasa de energía ganada la vamos a ganar como una tasa de calor. Si nosotros estamos hablando de transferencia de energía netamente de calor, vamos a utilizar la ley de enfriamiento o calentamiento de Newton utilizando el coeficiente individual de transferencia de calor por el área de transferencia, y como es una energía ganada, vamos a tener la temperatura del fluido menos la temperatura medida para generar este perfil de energía ganada, ya que la temperatura del fluido es mayor. ¿Qué debemos de seguir haciendo? Vamos a utilizar otras definiciones físico-químicas o de diseño para poder simplificar nuestro modelo matemático y dejarlo en variables mensurables. Vamos a ver que la energía la puedo reescribir como la energía, ya sabemos, es un diferencial, vamos a hablar de mCV delta T. En este caso, como es la temperatura de mercurio la que está acumulada, va a ser la temperatura de medida, la diferencial de este. Teniendo en cuenta que el mercurio es un líquido y vamos a despreciar los cambios del coeficiente de expansibilidad y el coeficiente de compresibilidad, los vamos a decir que estos son constantes. Por lo tanto, vamos a tener que aproximadamente el CV o la capacidad calorífica a volumen constante va a ser aproximadamente igual al CP. Entonces lo que vamos a tener acá es que tenemos la diferencial de la masa del mercurio por el CP del mercurio, la temperatura medida, diferencial del tiempo, igual al coeficiente de transferencia individual por el área de transferencia, temperatura del fluido menos temperatura medida. Nosotros sabemos que lo que tenemos en el termómetro va a tener también una masa constante, porque no hay transferencia de masa, entonces podemos sacar de la diferencial la masa y la capacidad calorífica. Ahora que tenemos nuestro modelo matemático, si vemos nosotros, la temperatura medida y la temperatura del fluido son variables dinámicas. Y al no tener multiplicada otra variable o función del tiempo, podemos asegurarnos que el sistema o el modelo matemático es lineal. Ok, vamos a empezar con a generar la función de transferencia, sabiendo que este es el modelo matemático y todavía hace falta linealizar el error. ¿Para qué vamos a linealizar el error?
nosotros vamos a ver que como son variables dinámicas, vamos a tener que esas variables generan con el tiempo una variabilidad, por eso es que son dinámicas, y tenemos un valor o una variable de estado estable a la que vamos a escribir como variable de S. ¿Qué vamos a hacer con linealizar el error? Así como cuando ajustamos las ecuaciones de variación para flujo turbulento, lo que vamos a hacer es que vamos a restar ese valor de estado estable a toda nuestra linealización del error, para así que la variable de desviación sea la variable medida sin estos sobretonos. Entonces, ¿qué es lo que procede? Vamos a trabajar con nuestro balance en estado estable. ¿Y qué va a pasar con eso? Si cogemos nuestro balance en estado estable, la acumulación se vuelve 0. 0 igual al coeficiente de transferencia por el área de transferencia. Y nuestra temperatura del fluido se vuelve de estado estable menos la temperatura medida de estado estable. Tenemos eso. Entonces, para generar las variables de desviación, lo que vamos a hacer es que voy a restar, como he hecho acá, la variable de desviación, que serían estas variables, tanto esta y esta, menos nuestra variable de estado estable. Entonces, al restar el balance del modelo matemático menos la de estado estable, nos queda masa Cp derivada, y voy a poner esto, temperatura medida. Voy a dejar abierto acá para explicar lo que vamos a hacer con la derivada, y nos queda el coeficiente de transferencia de calor individual por el área de transferencia por temperatura del fluido menos temperatura del fluido en estado estable menos temperatura medida menos temperatura medida de estado estable. Y así nos quedaría nuestro modelo matemático linealizado. ¿Qué pasa? Con esto podemos definir dos variables, donde la voy a poner temperatura del fluido asterisco va a ser igual a temperatura del fluido menos temperatura del fluido en estado estable, y temperatura medida asterisco igual a temperatura medida menos temperatura medida de estado estable. Con eso logro dos variables de desviación del error, donde se está de la variable dinámica se le está restando el valor de estado estable. Pero ¿qué pasa con esta variable, que es la temperatura medida? Si nosotros, lógicamente, en la derivada restamos ese 0 que tenemos ahí, entonces es como que tuviéramos, solo voy a ejemplificar lo de la derivada, es como que hiciéramos, si ponemos la variable de desviación, que sería temperatura medida menos temperatura medida de estado estable, y usamos a la derivada como operador, vamos a tener derivada de la temperatura medida con respecto al tiempo menos la derivada de la temperatura medida en estado estable con respecto al tiempo. Y la derivada de una constante se vuelve 0. Prácticamente es como que tengamos derivada de temperatura medida con respecto al tiempo menos 0, que es el caso que tenemos acá. Entonces, haciendo o yéndonos para atrás, nosotros podemos concluir o formular que nuestro modelo matemático va a quedar todo con variables de desviación, temperatura medida asterisco con respecto al tiempo, igual al coeficiente individual de transferencia de calor por área de transferencia, temperatura del fluido asterisco menos temperatura medida asterisco. Y ya al tener nuestro modelo matemático lineal y linealizado del error, pasamos, para generar nuestra función de transferencia, pasamos a aplicar o a transformar el dominio de él aplicándole transformada de Laplace. Entonces, por la transformación nos queda masa Cp, la transformada de Laplace, usando la transformada de Laplace como un operador lineal propio, sacamos esto de factor común porque es constante, y la transformada de una derivada es S por temperatura medida asterisco de función de S menos
la temperatura medida asterisco en su valor inicial. Y si nosotros tenemos temperatura medida en su estado inicial, es como que la temperatura dinámica asterisco de S menos temperatura medida asterisco de S, como esta que comience en la temperatura de estado estacionario, que es lo que se busca, haciendo de que nuestro valor inicial sea 0. Por lo tanto, estos valores van a ser 0 por la linealización del error cuando tengamos transformación de alguna derivada de primero, de segundo y así de cualquier orden, ¿verdad? Después tenemos el coeficiente individual por el área de transferencia y nuestras funciones dinámicas, temperatura asterisco del fluido en función de S y temperatura medida asterisco en función de S. Entonces ya tenemos transformado nuestro dominio. ¿Qué procede a hacer? Vamos a reordenar, donde nos dicen que la función de transferencia es una relación de salidas entre entradas, y voy a colocar todas mis variables de salida, que si nosotros analizamos el esquema inicial del problema, vamos a ver que nuestra variable de entrada al termómetro sería la temperatura del fluido, porque ella es la que hay que hacer lectura, ya que el objetivo del termómetro es dar una temperatura medida. Entonces la temperatura medida es nuestra variable de salida. Entonces todas nuestras variables de salida, que sería la temperatura medida, las colocaré en el lado izquierdo de la ecuación, donde tengo MCP, S, temperatura medida, asterisco de S, más coeficiente individual de transferencia de calor, área de transferencia, por temperatura medida, asterisco de S. Y en mi lado derecho va a quedar solo las variables de entrada, temperatura de coeficiente individual de transferencia de calor por área de transferencia, por temperatura del fluido, asterisco de S. Hago una simplificación teniendo, saco de factor común temperatura medida asterisco de S y me queda MCP S más coeficiente de transferencia de calor individual, área de transferencia, cierro corchete, igual a, si este que está multiplicando, que es la temperatura del fluido, asterisco de S, lo mando a dividir, yo ya tengo mi relación salida entre entrada. Y lo que me queda a este lado derecho es coeficiente de transferencia individual por área de transferencia. ¿Qué pasaría? ¿Qué tendría que hacer? Mandar este factor a dividir. Entonces tengo temperatura medida asterisco de S, temperatura del fluido asterisco de S, igual al coeficiente de transferencia de calor por área de transferencia, MCP, S más coeficiente de transferencia de calor por área de transferencia. ¿Cómo teníamos nosotros? Decíamos salida de S entre entrada de S va a ser igual a la ganancia de estado estable por la constante de tiempo S más 1. Para dejar como un sistema de lazo abierto de primer orden. ¿Qué debemos de hacer? Identificamos que este término independiente va a ser 1, entonces para no desbalancear nuestra ecuación o permitir la igualdad, yo voy a mandar a dividir abajo y arriba por 1 entre el coeficiente de transferencia de calor individual por área de transferencia en ambos, en el numerador y en el denominador de la función de transferencia. ¿Qué va a pasar? Temperatura medida asterisco de S, temperatura del fluido asterisco de S, va a ser igual a 1, porque este entre este me da 1, me va a dar MCP entre coeficiente de transferencia individual, área de transferencia, S más 1, donde yo voy a identificar mis variables de diseño, que va a ser nuestro KP, que va a ser igual a 1, y nuestra constante de tiempo
MCP, coeficiente de transferencia de calor por área de transferencia. Esa sería prácticamente mi función de transferencia. ¿Qué pasa con la función de transferencia del termómetro de mercurio? ¿Y qué me da estas variables de diseño? Vamos a hablar primero de la constante de tiempo. Yo les había dicho que la constante de tiempo relacionaba almacenamiento entre transporte. Entonces, si miramos nosotros, vamos a ver que lo que puede acumular el termómetro es la energía de la masa del mercurio por su Cp. Este es el almacenamiento de energía que puede tener. Y vamos a ver que la transferencia sobre ese elemento va a ser el transporte de calor o la transferencia de energía por calor, que va a ser por el coeficiente de transferencia y el área de transferencia. ¿Qué va a pasar acá? Si yo tengo un almacenamiento muy alto de energía, mi constante de tiempo va a ser mucho mayor que 0. Y si la hago mucho mayor que 0, el termómetro va a tardar, va a acumular tanta energía que para que el perfil de energía llegue a estado estable, tenemos acá diámetro y temperatura, para que llegue a estado estable va a tardar mucho y lo vemos en la función de transferencia. Si nosotros tenemos una constante de tiempo muy alta, lo que va a pasar es que la temperatura medida de S igual a la entrada, que sería la temperatura del fluido de S, va a estar afectada por esa función de transferencia. Porque existe este estado dinámico que me da la constante de tiempo, que hace de que ralentice o genere un proceso de estado no estacionario en este elemento de medición. Ahora, si tenemos el caso que la constante de tiempo es mucho menor que 0 no, porque sería negativo. Ahí tengo que decir que es mucho menor que 1, es decir, que a esta parte del denominador, en ese caso, si es mucho menor que 1 en cualquier frecuencia de Laplace, esto va a equivaler a 1. Entonces, este es el caso A. Y si fuera el caso B, porque esto es mucho menor y me queda 1.001, que es aproximadamente 1, si multiplicamos, temperatura medida de S va a ser igual a la temperatura del fluido de S y la función de transferencia va a tender a 1, vamos a ver que las temperaturas medidas y las del fluido van a ser las mismas, como tenemos acá arriba en el balance de estado estable. Si miramos el balance de estado estable, cuando lo hicimos acá, si nosotros despejamos para la temperatura del fluido de estado estable, va a ser igual a la temperatura medida de estado estable. Mandamos a dividir esto, 0 entre esto, 0, y nos queda la igualdad. Entonces, eso es lo que tiene. ¿Y qué característica le da que esas temperaturas en estado estable sean iguales? La característica que le da eso es la ganancia, que la ganancia en estado estable se volvió como la unidad.